Hoy les voy a presentar el mejor parche gráfico de World of Warcraft, tanto para la versión de Vanilla 1.12 y para la versión de WTLK 335A. En este canal hemos traído ya un montón de parches gráficos que han sido increíbles. Los primeros han sido hechos por mí, pero luego empezó Kyle con una tarea titánica de cambiar el juego entero, trayendo modelos de retail para adaptarlos a la 335A e incluso modelos que por ahí encontraba en internet y también los adaptaba. Pero esto, ¿cómo puede ser mejor? Pues ya teníamos un parche gigante que lo cambiaba todo. Lo que les vengo a presentar hoy no es simplemente una recopilación que también se hace de diferentes modelos, sino que se están haciendo los modelos totalmente de cero en 3D para incluirlos dentro de World of Warcraft. Esto claramente se ve en el edificio de la zona inicial de los humanos. Vean ese cambio, es increíble. Todo esto se está haciendo con un grupo de modders que están trabajando en conjunto bajo el nombre de Project Reforge. El mundo lo están mejorando un montón, pero también los NPCs y los personajes, y también las armaduras que están quedando espectaculares, y sobre todo va bastante fluido el videojuego. Y la excelente noticia que tengo para darles es que Project Reforge y 2WoW vamos a trabajar en colaboración, así que todos estos gráficos se van a actualizar automáticamente con el launcher de 2WoW, y por esta colaboración es que 2WoW está en inglés y en español. La filosofía del proyecto es respetar la estética de World of Warcraft, pero adaptándola a tiempos más modernos. No van a encontrar nada que desencaje con el tono general de World of Warcraft. Los gráficos se sienten muy limpios y el recoloreado hace que pasear por Azeroth sea mucho más agradable. Los tonos que se han conseguido en lo personal me encantan, y Project Reforge se va mejorando constantemente. Recién se lleva un año de desarrollo y se han conseguido muchísimas cosas. Esto ya se ve increíble, pero con el tiempo se verá mejor aún. Especiales agradecimientos para Stormhand, que es el creador de Project Reforge, y a todo el grupo de modders que participan en este hermoso proyecto gráfico. Y de nuevo agradecer a Stormhand por aceptar ser un colaborador de 2WoW. En el Discord de Project Reforge podrán unirse como miembros premium para colaborar monetariamente con el proyecto. De todas formas, descargar estos gráficos es completamente gratis. Si quieren ir probando los gráficos de Project Reforge, pongan en Google Project Reforge y entran a esta web donde les permite elegir qué versión quieren descargar. Vamos a darle ahora a la 335A para que vayan viendo. Aquí tienen para unirse a su Discord. Dentro de la web de 2WoW van a poder vincular su Discord al de ustedes mismos para recibir una recompensa, y están también siguiendo el Discord de Project Reforge. Igual ya hablaremos un poco más sobre eso más adelante. Le vamos a dar a descargar y acá le van a aparecer los diferentes parches, que son bastantes y tienen diferentes etiquetas. Este, por ejemplo, es un parche requerido. Esto es recomendado, y después más abajo acá tenemos lo que son los partes del core. Estos son fundamentales, y acá te va diciendo arriba en el título qué hace cada parche. Por ejemplo, este es el de los personajes y los NPC. Este es el de las construcciones. Este es el de los cacharros. Este es el del ambiente, de las armaduras y armas, interfase, mapas y pantallas de carga, noches más oscuras, que en 2WoW hemos incluido también las noches oscuras, pero le hemos cambiado el ciclo de tiempo de día y de noche. Esto para que, por ejemplo, si sos una persona que únicamente puede jugar de noche porque durante el día trabajas, vas a poder tener más chances de poder ver el juego de día, ya que lo hemos puesto en ciclos de 4 horas que cambia entre día y de noche. Este es el de las partículas y efectos. Este es el de los orcos erectos y sonido y música. Vamos a empezar a descargar el parche requerido, el más importante. Tenemos que darle clic en repository y nos lleva a este GitHub. Vamos a ir a releases y le vamos a dar clic en el último, en last test. Y ahora descargamos el primero, el .zip. Lo guardamos. Estos mods no son necesarios que se lo descarguen, pero si quieren pueden hacerlo. Esto ayuda a tener las fuentes y el HUD con una mejor definición, y con este tenemos un autologin. Esto cuesta un poco más de instalar, pero los que vayan a jugar en 2WoW obtendrán todo automáticamente descargándolo por el launcher. Pero recalco, estos gráficos se pueden ir probando en cualquier servidor mientras sea de la 335A, en el caso de WTLK, o en la 1.12 si es Vanilla. Ahora vamos a descargar estos parches, que esto simplemente es darle clic en download y lo guardamos. Ya tengo todos descargados y vamos a ir ahora a la carpeta de nuestro juego. Vamos a empezar con el zip, que es el requerido, el más importante. Sin esto nada funciona. Le damos a extraer aquí y tenemos esta carpeta. La abrimos, tenemos que volver a extraer este RAR. Ahora todos estos archivos los vamos a mover a la carpeta del WoW. Ahora vamos a ejecutar este parche que dice patch 002-4 GB RAM. Esto hace que cambie el límite del cliente a 335A, que máximo puede usar 2 GB de RAM, a que puede usar 4 de RAM.
Lo ejecutamos y ya nos modifica automáticamente nuestro wow.exe. Hacemos lo mismo con el parche que hice 004 allow interface. Lo ejecutamos y ahí hizo su trabajo. Ahora con el patch 0011 que arregla el ratón. Y ahora con el patch 012 Go Max Distancia. Este lo que hace es mejorar la distancia de visión. Ahora nos vamos a la carpeta Data y todos los archivos del core los pegamos aquí dentro. Y ahora vamos a ejecutar. Y si al ejecutar el WoW nos sale este login, quiere decir que ya tenemos listo este parche gráfico para disfrutar. Espero que les haya gustado el video, déjenme un buen me gusta, compartan con sus amigos. Y ahora al final del video les voy a dejar para que vayan a ver el video de características de 2WoW, que es un servidor vanilla pero con habilidades de WoTLK y con muchas cosas custom muy interesantes que van a favorecer el PvP y el PvE y con un mundo con unas mecánicas similares a Albion. Nos estamos viendo. Chau chau.